Interpretar el personaje de Juan del Diablo en la tercera versión de la telenovela Corazón Salvaje consagró internacionalmente a Eduardo Palomo como uno de los mejores actores de la televisión mexicana. Sin embargo, fue un hombre que jamás estuvo deslumbrado por la fama, conservando la sencillez y calidad humana que lo convirtieron en un ídolo entre las mujeres. En 1983, y bajo la dirección de Carlos Telles, interpretó El diabólico barbero de la calle de la Horca, obra en la que por primera vez compartió créditos con otra figura que también ascendía artísticamente, Edith González. Con Eduardo lo conocía desde que estábamos en el CEA, desde hace un chorro de años. Eduardo era súper amigo de alguien que en ese momento era así como mi mejor amigo, que es Demián Bichir. En ese momento era así como, wow. Y nosotros hicimos una obra de teatro. En ese momento ni Eduardo ni Edith intuían que años después, en el 2000, ambos interpretarían una de las historias clásicas de las telenovelas mexicanas, Corazón Salvaje. Sin embargo, en El diablo barbero de la calle de la Horca, Palomo y González lograron una gran interpretación recibiendo el aplauso del público y la crítica especializada. En 1993, el productor José Rendón le propuso estelarizar la tercera versión de la exitosa telenovela de la escritora Caridad Bravo Adams, Corazón Salvaje. Corazón Salvaje es uno de los grandes clásicos de la novela sentimental mexicana. Una obra maestra de Caridad Bravo Adams que se hizo para radio, que se hizo para televisión, que se hizo para cine, para libro. Yo busqué con insistencia durante mucho tiempo el tratar que se me autorizara el producir Corazón Salvaje en una tercera versión. Era una tontería, pero yo estaba seguro que esa versión era mejor que las anteriores. Rendón conformó un elenco de primerísimas figuras encabezadas por Eduardo Palomo, Edith González, Ana Colchero y Ariel López Padilla. Curiosamente, sin imaginar que esta sería la telenovela que le daría su consagración definitiva como actor, Eduardo titubeó al ofrecimiento de interpretar a Juan del Diablo, debido a que por esos días estaba también por aceptar una larga gira de teatro. Finalmente, Palomo aceptó protagonizar al temible Juan del Diablo, cuando el cantante Ricardo Arjona lo descartó. Ricardo era el que estaba para Juan del Diablo. Ricardo es inmensamente alto. Él no se sintió cómodo como actor. Y ya habían habido, según tengo entendido, muchísimas audiciones anteriores. Palomo llegó y creo que fue el único que llegó sin audición porque ya no había opciones. Erika Buenfil iba a interpretar originalmente a Mónica, pero que a la hora de hacer un casting, Edith González finalmente brilló más y Erika lloró mucho. Eduardo no fue el primer actor en encarnar a Juan del Diablo en las telenovelas, pero sí el que más triunfó. En 1966, y bajo la producción y dirección de Ernesto Alonso, Corazón Salvaje fue llevada por primera vez a la pantalla con las actuaciones de Enrique Elizalde, Julissa, Enrique Álvarez Félix y Jacqueline Andere. Desde sus primeros capítulos, la historia de la escritora Caridad Bravo Adams se convirtió en un clásico de las telenovelas. Aún con las carencias técnicas y limitaciones de producción de esta versión, 11 años después, en 1977, Corazón Salvaje, nuevamente producida por Ernesto Alonso, regresó a las pantallas de televisión con la participación de Fernando Allende, Angélica María, Susana Dos Amantes y Martín Cortés. A diferencia de la primera versión, esta ya fue elaborada en colores y con atractivas locaciones. Pero la versión de 1993, protagonizada por Eduardo Palomo y Edith González, tuvo otras aportaciones. Fue pionera en la técnica cinematográfica dentro de la industria de las telenovelas, con una singular temática amparada en el erotismo de sus protagonistas y una especial manipulación en los encuadres y técnicas de iluminación. Se dio a la historia una tesitura similar a la de las películas hollywoodenses. A esto se agregó el tema musical interpretado por el cantante Mijares. Yo no tenía mucha costumbre de aparecer con un tema de novela, cosa que me ayudó mucho, siento yo. Fue un muy buen momento en mi carrera porque
Pues si bien venía yo jalando bien con los discos, pero siempre el tener un tema de telenovela ayuda bastante, ¿no? Era una novela que a la gente le gustó mucho desde el principio. Fue un tema muy atractivo para todo el público. Se conjugó con que el tema era muy bueno, el tema que escribió Jorge Avendaño. Aunque Corazón Salvaje, producida por José Rendón, aportaba una nueva imagen a la televisión, Eduardo y Edith se mantuvieron preocupados durante las primeras semanas, debido a las evidentes comparaciones con sus antecesores. Pero su interpretación al cabo de 2 meses fue abrumadora en varios países. Esto se logró porque Eduardo no conceptualizó a Juan del Diablo con el mismo modelo en el que había hecho Enrique Elizalde y Fernando Allende. Palomo construyó su personaje con un sello particular, su empeño en concebirle matices propios a su personalidad, el modo de hablar y comportarse, y eso le marcó una interpretación única. Eduardo hablaba y se te caía la baba de oírlo hablar, cuando él interpretaba a ese Juan del Diablo. Juan del Diablo surcaba los mares a bordo de su barco, Satán, una nave que fue alquilada por los productores a un grupo de turistas rusos encallados en las playas de Puerto Vallarta. Lo que poca gente sabe es que al principio Juan del Diablo no estaba pensado para que tuviera el pelo largo ni tampoco fuera de tez blanca. En realidad, los productores buscaban a un actor con rasgos mulatos, isleño, que diera el personaje, pero la aparición de Palomo con la imagen que él mismo se había creado gustó al productor, que ordenó se cambiara su psicología. Juan del Diablo era un personaje feminista, basado en la honestidad y el respeto hacia la mujer. Corazón Salvaje fue una telenovela repleta de escenas de amor y erotismo entre sus 3 protagonistas principales, Palomo, González y Colchero. Tenía una carga erótica que no tenían las otras versiones. Las mujeres salían muy despechugadas, lo cual no corresponde con la realidad de la época, pero eso te permitía hacer unos juegos sensuales distintos. Veíamos escenas muy fuertes de cama, veíamos a Ana Colchero quitándose la blusa de espaldas, situaciones que eran inconcebibles para nuestra conservadora televisión mexicana a principios de los años 90. Antes de entrar a escena, todo el tiempo nos besuqueábamos Eduardo y yo. O sea, no andábamos, pero era un gozo y un placer besuquearnos. O sea, nos besuqueábamos riquísimo. Besuqueaba muy rico, Eduardo. Poco antes de la muerte de Eduardo Palomo, una cadena italiana de televisión, en coproducción con México, planeaba realizar una segunda parte de Corazón Salvaje con sus mismos protagonistas. En 2003, y gracias a la invitación de Cristina Saralegui, el elenco principal de Corazón Salvaje, Eduardo Palomo, Edith González y Ariel López Padilla, se reunieron nuevamente luego de 7 años en El Show de Cristina, donde rememoraron los momentos más inolvidables de esta historia. En 1993 llegó para la actriz la telenovela Corazón Salvaje, al lado de Eduardo Palomo, bajo la dirección y producción de José Rendón, quien en un principio, la verdad, es que no estaba muy convencido de que Edith pudiera quedarse con el personaje de Mónica. Yo empecé a hacer pruebas buscando a todas las actrices de esa época que tenían esa edad apropiada. Y entre ellas llegó Edith por recomendación del mismo señor Azcárraga. Creo que yo no le caía bien y ella a mí tampoco, pero hice la prueba porque era mi obligación y además porque yo no mezclo las cuestiones profesionales con las simpatías o antipatías. Indudablemente me di cuenta que era la que mejor lo hacía. De ahí pues empezamos a trabajar juntos y empecé a darme cuenta de su calidad como actriz y además de su comportamiento profesional, que era muy, muy bueno, ¿no? Yo te amo. Nunca pensé que se pudiera sentir por alguien lo que siento por ti. Mónica, yo no sé qué me hiciste. Me dejaría matar por ti. Yo también.
Corazón Salvaje es uno de los papeles más importantes en la carrera de Edith González. Es realmente un parteaguas porque la catapulta a nivel internacional, pero como mujer, como hembra, porque antes ella ya había sido catapultada por Los ricos también lloran, nada más que como niña. Ya con Los ricos, digo, con Corazón Salvaje ya existe a nivel mundial. Mucho tiempo el tratar que se me autorizara el producir Corazón Salvaje en una tercera versión era una tontería. Pero yo estaba seguro que esa versión era mejor que las anteriores. Rendón conformó un elenco de primerísimas figuras encabezadas por Eduardo Palomo, Edith González, Ana Colchero y Ariel López Padilla. Curiosamente, sin imaginar que esta sería la telenovela que le daría su consagración definitiva como actor, Eduardo titubeó al ofrecimiento de interpretar a Juan del Diablo, debido a que por esos días estaba también por aceptar una larga gira de teatro. Finalmente, Palomo aceptó protagonizar al temible Juan del Diablo, cuando el cantante Ricardo Arjona lo descartó. Ricardo era el que estaba para Juan del Diablo. Ricardo es inmensamente alto. Él no se sintió cómodo en como actor. Y ya habían habido, según tengo entendido, muchísimas audiciones anteriores. Palomo llegó y creo que fue el único que llegó sin audición porque ya no había opciones. Erika Buenfil iba a interpretar originalmente a Mónica, pero que a la hora de hacer un casting, Edith González finalmente brilló más y Erika lloró mucho. Eduardo no fue el primer actor en encarnar a Juan del Diablo en las telenovelas, pero sí el que más triunfó. En 1966, y bajo la producción y dirección de Ernesto Alonso, Corazón Salvaje fue llevada por primera vez a la pantalla con las actuaciones de Enrique Elizalde, Julissa, Enrique Álvarez Félix y Jacqueline Andere. Desde sus primeros capítulos, la historia de la escritora Caridad Bravo Adams se convirtió en un... A principios de los años 90. Antes de entrar a escena, todo el tiempo nos besuqueábamos Eduardo y yo. O sea, no andábamos. Pero era un gozo y un placer besuquearnos. O sea, nos besuqueábamos riquísimo. Besuqueaba muy rico, Eduardo. Poco antes de la muerte de Eduardo Palomo, una cadena italiana de televisión, en coproducción con México, planeaba realizar una segunda parte de Corazón Salvaje con sus mismos protagonistas. En 2003, y gracias a la invitación de Cristina Saralegui, el elenco principal de Corazón Salvaje, Eduardo Palomo, Edith González y Ariel López Padilla se reunieron nuevamente luego de 7 años en El Show de Cristina, donde rememoraron los momentos más inolvidables de esta historia. En 1993 llegó para la actriz la telenovela Corazón Salvaje, al lado de Eduardo Palomo, bajo la dirección y producción de José Rendón, quien en un principio, la verdad, es que no estaba muy convencido de que Edith pudiera quedarse con el personaje de Mónica. Yo empecé a hacer pruebas buscando a todas las actrices de esa época que tenían esa edad apropiada. Y entre ellas llegó Edith por recomendación del mismo señor Azcárraga. Creo que yo no le caía bien y ella a mí tampoco, pero hice la prueba porque era mi obligación y además porque yo no mezclo las cuestiones profesionales con las simpatías o antipatías. Indudablemente me di cuenta que era la que mejor lo hacía. De ahí pues empezamos a trabajar juntos y empecé a darme cuenta de su calidad como actriz y además... Pero su interpretación al cabo de 2 meses fue abrumadora en varios países. Esto se logró porque Eduardo no conceptualizó a Juan del Diablo con el mismo modelo en el que había hecho Enrique Elizalde y Fernando Allende. Palomo construyó su personaje con un sello particular, su empeño en concebirle matices propios a su personalidad, el modo de hablar y comportarse, y eso le marcó una interpretación única. Eduardo hablaba y se te caía la baba de oírlo hablar, cuando él interpretaba a ese Juan del Diablo. Juan del Diablo surcaba los mares a bordo de su barco, Satán,
una nave que fue alquilada por los productores a un grupo de turistas rusos encallados en las playas de Puerto Vallarta. Lo que poca gente sabe es que al principio Juan del Diablo no estaba pensado para que tuviera el pelo largo ni tampoco fuera de tez blanca. En realidad, los productores buscaban a un actor con rasgos mulatos, isleño, que diera el personaje, pero la aparición de Palomo con la imagen que él mismo se había creado gustó al productor, que ordenó se cambiara su psicología. Juan del Diablo era un personaje feminista, basado en la honestidad y el respeto hacia la mujer. Corazón Salvaje fue una telenovela repleta de escenas de amor y erotismo entre sus tres protagonistas principales, Palomo, González y Colchero. Tenía una carga erótica que no tenían las otras versiones. Las mujeres salían muy despechugadas, lo cual no corresponde con la realidad de la época, pero eso te permitía hacer unos juegos sensuales distintos. Veíamos escenas muy fuertes de cama, veíamos a Ana Colchero quitándose la blusa de espaldas, situaciones que eran inconcebibles para nuestra conservadora televisión mexicana. Interpretar el personaje de Juan del Diablo en la tercera versión de la telenovela Corazón Salvaje consagró internacionalmente a Eduardo Palomo como uno de los mejores actores de la televisión mexicana. Sin embargo, fue un hombre que jamás estuvo deslumbrado por la fama, conservando la sencillez y calidad humana que lo convirtieron en un ídolo entre las mujeres. En 1983, y bajo la dirección de Carlos Telles, interpretó El diabólico barbero de la calle de la Horca, obra en la que por primera vez compartió créditos con otra figura que también ascendía artísticamente, Edith González. Con Eduardo lo conocía desde que estábamos en el CEA, desde hace un chorro de años. Eduardo era súper amigo de alguien que en ese momento era así como mi mejor amigo, que es Demián Bichir. En ese momento era así como, wow. Y nosotros hicimos una obra de teatro. En ese momento ni Eduardo ni Edith intuían que años después, en el 2000, ambos interpretarían una de las historias clásicas de las telenovelas mexicanas, Corazón Salvaje. Sin embargo, en El diablo barbero de la calle de la Horca, Palomo y González lograron una gran interpretación, recibiendo el aplauso del público y la crítica especializada. En 1993, el productor José Rendón le propuso estelarizar la tercera versión de la exitosa telenovela de la escritora Caridad Bravo Adams, Corazón Salvaje. Corazón Salvaje es uno de los grandes clásicos de la novela sentimental mexicana. Una obra maestra de Caridad Bravo Adams, que se hizo para radio, que se hizo para televisión, que se hizo para cine, para libro. Yo busqué con insistencia durante el clásico de las telenovelas. Aún con las carencias técnicas y limitaciones de producción de esta versión, 11 años después, en 1977, Corazón Salvaje, nuevamente producida por Ernesto Alonso, regresó a las pantallas de televisión con la participación de Fernando Allende, Angélica María, Susana Dos Amantes y Martín Cortés. A diferencia de la primera versión, esta ya fue elaborada en colores y con atractivas locaciones. Pero la versión de 1993, protagonizada por Eduardo Palomo y Edith González, tuvo otras aportaciones. Fue pionera en la técnica cinematográfica dentro de la industria de las telenovelas, con una singular temática amparada en el erotismo de sus protagonistas y una especial manipulación en los encuadres y técnicas de iluminación. Se dio a la historia una tesitura similar a la de las películas hollywoodenses. A esto se agregó el tema musical interpretado por el cantante Mijares. Yo no tenía mucha costumbre de aparecer con un tema de novela, cosa que me ayudó mucho, siento yo. Fue un muy buen momento en mi carrera, porque pues si bien venía yo jalando bien con los discos, pero siempre el tener un tema de telenovela ayuda bastante, ¿no? Era una novela que a la gente le gustó mucho desde el principio. Fue un tema muy atractivo para todo el público. Se conjugó con que el tema era muy bueno, el tema que escribió Jorge Avendaño. Aunque Corazón Salvaje, producida por José Rendón, aportaba una nueva imagen a la televisión, Eduardo y Edith se mantuvieron preocupados durante las primeras semanas, debido a las evidentes comparaciones con sus antecesores.